Muy buenos días, un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora encargada, la doctora Claudia Julieta Vega Vaca. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Habilidades blandas para el trabajo con personas privadas de la libertad y sus familias, que hace parte del ciclo de capacitación en habilidades humanas. Las habilidades blandas son una combinación de habilidades sociales, comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional, que facultan a las personas para moverse en su entorno, trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño complementándose con las habilidades duras, conseguir sus objetivos. Son las cualidades deseables para ciertos trabajos e independientes de los conocimientos adquiridos. Abarcan elementos de tipo interpersonal, social y profesional, como la autoestima, elocuencia, creatividad, liderazgo, cortesía, trabajo en equipo, responsabilidad, gestión del tiempo, flexibilidad y actitud positiva. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de las habilidades blandas para el trabajo con personas privadas de la libertad y sus familias, especialmente en la labor como asistentes sociales, en lo que concierne a la interacción directa por medio de entrevistas o visitas domiciliarias con las personas que están privadas de la libertad y sus familias. Ser privado de la libertad es una de las mayores adversidades que un ser humano puede afrontar. La incapacidad para moverse donde se quiere y para hacer lo que se desee. Esto afecta notoriamente el estado emocional de una persona, convirtiéndose en una población vulnerable que requiere de una atención muy especial. En esta oportunidad, tenemos el gusto de contar con la doctora Ligia del Socorro Portofoz, psicóloga de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Ha sido psicóloga del restablecimiento de derechos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, asistente social de juzgados de familia y actualmente se desempeña como asistente social de Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla. Tan pronto termine la exposición, nuestra conferencista invitada del día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctora Ligia, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Alexandra. Un saludo para usted extensivo, a la doctora Claudia Julieta Vega Vaca, directora encargada de la Escuela Judicial, y a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente a todos los servidores y servidoras judiciales y a todas las demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Para mayor ilustración del tema, me voy a permitir compartir unas diapositivas. Bueno, iniciamos el tema de las habilidades blandas para el trabajo con personas privadas de la libertad y sus familias. Aquí vemos en esta ilustración imágenes reales tomadas por mí en establecimientos carcelarios. Vemos cómo estas personas están limitadas en su libertad, está coartada su voluntad, su capacidad para decidir. Vemos aquí cómo están recibiendo los alimentos a través de unas rejas. Esto es el diario vivir de ellos, el no poder decidir qué van a comer, dónde van a comer, hacia dónde dirigirse, cómo moverse. O sea, son personas que están coartadas en su capacidad para decidir. Yo quisiera como que nos pusiéramos en este momento en el lugar de las personas privadas de la libertad, haciendo la siguiente reflexión. Cuando comenzó la actual pandemia de COVID-19, se decretó un aislamiento social preventivo obligatorio. Y eso, en cierto modo, nos coartó la libertad a todos.
Recordemos que solamente podíamos salir cuando teníamos pico y cédula, que era muy restringida la entrada incluso a uno abastecerse de alimentos en un supermercado. Estábamos restringidos en muchas cosas, había lugares a donde no podíamos ir, se cerraron las iglesias, se cerraron los restaurantes y eso nos afectó indudablemente a todos emocionalmente. Estas personas privadas de la libertad no solamente tienen esas limitaciones, ¿verdad?, sino que están sometidas a convivir con personas desconocidas, a veces en condiciones de hacinamiento. A veces estas personas son trasladadas a otra ciudad sin su consentimiento, están aislados de su familia. Entonces son personas que se afectan notoriamente en su estado emocional. Esto los convierte en una población bastante vulnerable. Por eso el ser privado de la libertad es considerada como una de las mayores adversidades que un ser humano puede enfrentar. Tratemos como de imaginarnos, aparte de esta situación que vivimos del aislamiento preventivo obligatorio, que otras situaciones hemos vivido de manera particular cada uno de nosotros que nos haya restringido el uso de nuestra libertad. Bueno, yo les cuento que particularmente hace unos 2 meses fui diagnosticada con COVID-19 asintomático y debí aislarme durante 10 días. Para mí no fue una experiencia agradable, fue una experiencia desagradable, ¿verdad? Estar encerrada durante 10 días sin poder salir, sin poder comunicarme de manera presencial con mi familia. Bueno, estas personas privadas de la libertad, esta situación de incomunicación con su familia la tienen de manera prolongada durante varios meses, durante varios años. Entonces son personas, son seres humanos que independientemente si merecen o no lo que están viviendo, son personas que están sufriendo y que están afrontando una adversidad bastante grande. Por lo tanto, son consideradas, a mi juicio, como una población bastante vulnerable que requiere especial atención, pese a que nuestra Carta Política no lo considera de esta manera. Pero les dejo esa inquietud. Es una población bastante vulnerable, que merece mucha atención, que merece preparación de las personas encargadas de trabajar con ellos o de trabajar por ellos, por su bienestar, por su garantía de derechos. Ya este es el 6º tema dentro de la serie de habilidades blandas o de habilidades humanas que inició la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sin embargo, vale la pena nuevamente recordar que es una habilidad blanda o que es una competencia blanda o habilidades suaves. Esto es una combinación de habilidades de tipo social, de comunicación, de rasgos de personalidad, de actitudes, de atributos profesionales, de inteligencia social, inteligencia emocional, que facultan a las personas para moverse por su entorno, para trabajar bien con otros, para realizar un buen desempeño y complementándose con las habilidades duras, conseguir sus objetivos. Son cualidades deseables para ciertos trabajos independientes de los conocimientos adquiridos. Esta definición es de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Tomamos esta definición porque las habilidades blandas es un término que surge dentro del ámbito de la psicología organizacional. Es una inquietud que surge dentro del proceso de selección de personal y fue abordada principalmente por empresas y por universidades inquietas porque, creyendo haber escogido el mejor personal, se encontraban con que el desempeño en el ámbito laboral no era el mejor
pese a que las personas habían pasado todo un proceso de selección de personal, de aplicación de pruebas, de habilidades, pero que estaba dejando por fuera todas estas habilidades de tipo social, de tipo emocional, de tipo interpersonal. Entonces es muy importante las habilidades blandas en el trabajo con las personas privadas de la libertad, pero es poca la información, poca las investigaciones, poca la bibliografía que existe. ¿Por qué? Porque estas personas no son consideradas población especial. Entonces es muy poca la bibliografía que existe hacia las habilidades blandas para trabajar con personas privadas de la libertad, que insisto, son una población especial que requiere de mayor atención de la que se le está dedicando. Bueno, quería pues compartirles algo como a manera anecdótica. Este señor que aparece aquí en la silla de ruedas, me tocó entrevistarlo. La juez ordenó que le practicara una entrevista. El día que yo llegué a practicarle la entrevista a este señor, cuando le pedí a la trabajadora social del establecimiento carcelario que por favor lo hiciera llegar a la oficina porque iba a ser entrevistado, me dijo, no doctora, él no puede bajar, él está en cama, él no puede caminar, él es una persona discapacitada, no se puede desplazar. Cuando subo hasta la celda, lo encuentro en una situación de una depresión bastante fuerte, que no estaba siendo tratada. Lo encuentro acostado en la cama bastante estrecha de su celda, casi en posición fetal por esa misma depresión que tenía. No podía mover las piernas, pues los músculos de las piernas bastante atrofiados. Y me comentan los otros internos que no podía ser aseado sino 1 o 2 veces a la semana, que no tenía quien lo llevara hacia los baños a hacer sus necesidades, porque todos estos servicios por parte de los otros internos debían ser pagados y generalmente él no tenía dinero. Bueno, le llevé la información a la juez, pero a la hora del almuerzo, que en el centro cívico aquí en Barranquilla solemos compartirlo, las asistentes sociales nos reunimos a compartir el almuerzo. Cuando el trabajo era presencial, lo comenté a mis compañeras y definitivamente ese día comprobé que mis compañeras tienen habilidades blandas para el trabajo con personas vulnerables. Esa silla de ruedas le fue donada al día siguiente de que yo le comenté la situación por una de las compañeras, por Margarita Ginás del Juzgado Octavo de Familia. Pues ella mostró habilidades blandas de sensibilidad hacia las necesidades de los otros, de compasión, o sea, de actuar de manera inmediata para satisfacer y para aliviar el dolor, la tristeza de una persona que, si bien está privada de la libertad por cualquier motivo, es un ser humano que está sufriendo. Bueno, las habilidades blandas en sí son como un término paraguas, o sea, un término que abarca muchísimo. Como nos decía la doctora Mónica Alexandra al inicio, o sea, abarca la autoestima, la elocuencia, la creatividad, el liderazgo, la cortesía, o sea, todos esos rasgos de personalidad positivos están incluidos aquí dentro de las habilidades blandas y que indudablemente son importantes para ser utilizados en el tipo de trabajo que realizamos la gran mayoría de las personas en la rama judicial, no únicamente las asistentes sociales de los juzgados, ¿verdad? Los abogados litigantes cuando interactúan con una persona privada de la libertad deben poseer estas habilidades blandas. Incluso personas voluntarias que sé que también están conectadas en este momento, de pastorales penitenciarias, personas de iglesia, personas voluntarias que trabajan en beneficio de ellos, deben también poseer este tipo de habilidades blandas. Bueno, les decía que hay muy poca bibliografía acerca de este tema.
Y este tema va a ser abordado más desde la experiencia, desde lo que pude recopilar de mi propia experiencia y de muchas otras compañeras del área de ejecución de penas. Las habilidades blandas que requerimos para el trabajo con personas privadas de la libertad y sus familias son muchísimas, pero vamos a resaltar las siguientes: motivación y entusiasmo, empatía, cercanía y confianza, escucha activa, comunicación asertiva, ser recursivo, no juzgar, la neutralidad y la imparcialidad y la flexibilidad. Estas habilidades las requerimos principalmente para dos de las funciones que tenemos asignadas como asistentes sociales, que son las entrevistas con las personas privadas de la libertad y las visitas a sus familiares. Pero son importantes también para todas las personas que trabajan con privados de la libertad y no únicamente para las asistentes sociales. Iniciemos con la primera, que es la motivación y el entusiasmo. La motivación y el entusiasmo son muy importantes en el trabajo con las personas privadas de la libertad, pero es una motivación y un entusiasmo intrínsecos, es decir, esa fuerza que nos lleva a realizar acciones por la misma satisfacción de hacerlas, no por un incentivo externo, porque nuestro trabajo es lo nuestro, porque nuestro trabajo es lo que nos gusta, porque es nuestra vocación. Eso va a ayudarnos a influenciar positivamente los resultados de lo que nosotros hacemos, ya sea una entrevista, ya sea una visita, porque esta actitud de motivación que le transmitimos a la persona que estamos entrevistando va a provocar en ellas una apertura y nos va a suministrar mayor información, va a generar en ellos confianza y nos van a dar información valiosa para la emisión de nuestros conceptos, además de que estamos influenciando positivamente sus vidas. A veces esa motivación y entusiasmo la vemos en el mismo interno, en la misma persona privada de la libertad. Vemos aquí en esta fotografía, esta persona privada de la libertad, alegre, con mucho entusiasmo. Observamos en ellos muchas actitudes de resiliencia, pese a la adversidad que están viviendo, pese a su situación de privación de la libertad. La segunda habilidad blanda que vamos a tener en cuenta es la empatía, la cercanía y la confianza. La empatía es una habilidad interpersonal también muy importante en el ejercicio de nuestras funciones. Las personas empáticas generan en los otros sentimientos de cercanía y sentimientos de confianza. Producen en su interlocutor un sentirse comprendido por el otro. Sienten que la persona que tienen al frente es capaz de ponerse en su lugar, es capaz de ponerse en sus zapatos. La empatía no se puede aparentar sin ser realmente empáticos. Empatía no es que yo aprenda a manejar un lenguaje corporal, que yo aprenda a decir palabras aprendidas para hacer sentir bien al otro. Eso no es empatía. La empatía simplemente se vive y se refleja. La persona empática de manera natural se interesa por el otro. Si no tenemos un interés genuino por el otro, por sus necesidades, no podemos ser empáticos. La persona empática mira a la persona, lo escucha con atención, entiende su punto de vista y utiliza un lenguaje sencillo y espontáneo para hablarle. Y esto no se puede fingir, esto no se puede improvisar. Esto es generado por el interés natural que tenemos por el otro. Bueno, en este caso particular de las personas privadas de la libertad, no es fácil tener empatía con ellos. ¿Por qué? Porque las personas privadas de la libertad, esta población con la que estamos trabajando, los vemos muchas veces como victimarios. O sea, de hecho, son victimarios y existe una víctima. Y es más fácil
identificarse con la víctima. Y bueno, esto no es reprochable, o sea, no hay por qué sentirse mal porque nos cueste trabajo empatizar con las personas privadas de la libertad. Pero por nuestro quehacer profesional es necesario que aprendamos a hacerlo, es necesario que lo hagamos. Y entonces el empatizar con un privado de la libertad ya no va a ser porque me nació, porque es una emoción natural, sino porque es una decisión que yo tomé voluntariamente de trabajar por ellos, de hacer algo por ellos, por su bienestar, por la satisfacción de sus necesidades, por su resocialización. Entonces, bueno, a veces no es extraño escuchar personas que trabajan con personas privadas de la libertad expresarse despectivamente acerca de ellos. Y esto hay que superarlo de una manera voluntaria. O sea, identificarnos, ponernos en sus zapatos, independientemente de que hayan sido victimarios y de que exista una víctima. Y tener empatía con ellos no significa justificarlos. No es que lo justifiquemos, sino que nos interesamos verdaderamente por ellos como seres humanos que tienen dignidad y como seres humanos que son sujetos de derechos. Si empatizamos con ellos, vamos a generar cercanía, vamos a generar confianza y va a ser más productivo nuestro trabajo. Si yo empatizo con un privado de la libertad, probablemente la información que le voy a llevar al juez para que el juez pueda tomar una buena decisión va a ser una información más objetiva, una información valiosa, porque las personas van a abrirse mucho más y van a hablar con toda sinceridad. Este señor que aparece aquí en la fotografía conmigo es el representante de derechos humanos de uno de los establecimientos carcelarios. En la foto parece que estuviéramos tomados de la mano, pero es simplemente una impresión visual, no es así. Pero simbólicamente sí estamos tomados de la mano para trabajar en pro de las personas privadas de la libertad. Pasamos a la tercera habilidad blanda para trabajar con las personas privadas de la libertad. Es la escucha activa. Tanto en una visita social como en una entrevista, lo que se busca es obtener una información y que esta información sea ajustada a lo que el juez nos está solicitando y a lo que el juez debe decidir. Ese es pues el propósito de nuestra acción, de nuestro diario trabajo de las asistentes sociales, ¿verdad? Recopilar información, obtener información para transmitírsela al juez. Y esta obtener información requiere no solamente de que nosotros hagamos las preguntas pertinentes o hagamos las preguntas apropiadas, sino también que seamos empáticos, que seamos capaces de construir un clima de confianza, de permitir que el entrevistado se sienta cómodo, pero sobre todo que el entrevistado se sienta escuchado. Esto permitirá que nos colabore más y que nos suministre toda esa información que nosotros queremos obtener. Escuchar activamente es dedicar toda nuestra atención, sin interrumpirlos, sin opiniones, sin juicios, sin hacerles recomendaciones, sin consejos, sin contraargumentos. Es observar su lenguaje no verbal, es entender lo que el entrevistado dice y además lo que quiere decir, pero que no puede a veces verbalizar con sus palabras. Es ir constatando, ir aclarando toda la información que él nos da mediante el parafraseo, mediante el resumen de la misma. Recordemos que en el momento en que nosotros estamos practicando una visita, en que estamos practicando una entrevista, nuestro rol no es el rol de consejeros, nuestro rol no es el rol de terapeutas que quieren resocializar, ¿verdad? Sino que estamos recopilando una información valiosa para que el juez tome una decisión con respecto a la pena que está cumpliendo el sentenciado.
si debe tomar una decisión o un cambio de medida por ser padre cabeza de hogar, por ejemplo. Hay que escuchar activamente para poder determinar lo que el juez nos está pidiendo. Pasamos al cuarto tema, a la cuarta habilidad blanda, que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación eficaz en el que se expresan ideas, sentimientos, necesidades, pero se expresan en una forma directa, en una forma segura, tranquila y honesta. Pero al mismo tiempo, a pesar de que se está transmitiendo de una manera directa, al mismo tiempo ser empático y ser respetuoso de las otras personas. La comunicación asertiva evita descalificar, evita los enfrentamientos, las discusiones, los conflictos, los malos entendidos, pero no sacrifica la verdad ni el decir las cosas de manera directa. En el caso de nuestras funciones específicas de practicar visitas sociales, de practicar entrevistas, la persona a las que nosotros estamos interrogando para indagar información deben saber todo respecto a lo que estamos haciendo. La persona entrevistada debe saber cuál es el fin con el que estamos entrevistándola. La persona entrevistada debe saber qué se va a determinar como producto de esta entrevista. Debe saber cuál es la información que el juez necesita saber. Al entrevistar a un sentenciado, el sentenciado debe saber que nosotros conocemos su historia, que nosotros conocemos su expediente, que nosotros sabemos por qué él está privado de la libertad, pero que es necesario que le hagamos preguntas acerca de temas que ya nosotros conocemos para escucharlo con sus propias palabras, porque ahí estamos determinando algunas cosas respecto a ellos, ¿verdad? Su grado de socialización, por ejemplo. Muchas veces le debemos preguntar a un sentenciado cuál fue la conducta delictiva que él cometió y cuáles fueron las razones que lo llevaron a cometer esa conducta delictiva. Si nosotros no hacemos este encuadre previo, el sentenciado puede pensar, esta asistente social no está interesada por mi caso, no leyó el expediente, no conoce cuál fue mi delito, ¿verdad? Cuando le estamos haciendo esa pregunta es para mirar el grado de reflexión, de resocialización, de resiliencia que existe en esa persona, y eso hace necesario que sea él mismo quien nos relate los hechos desde su perspectiva. Bueno, dentro de este tema de la comunicación asertiva, cabe tocar un punto que es el del establecimiento de límites claros. ¿Por qué es necesario el establecimiento de límites? Porque es frecuente que tanto los sentenciados, cuando los entrevistamos, como sus familias, cuando son visitadas, nos hacen solicitudes, nos hacen propuestas, se crean expectativas respecto a lo que como asistentes sociales nosotros podemos hacer por ellos o en los que les podemos colaborar. Entonces es necesario colocar límites de hasta dónde llegan nuestras funciones y hasta dónde llega nuestro actuar. Ahora con esto de la virtualidad, que los asistentes sociales hacemos las llamadas virtuales desde nuestros teléfonos, es frecuente que la persona a quien visitamos virtualmente nos llame y nos diga: doctora, por favor, llame al juez y dígale que no se me demore con mi caso. O sea, es necesario colocar un límite y que ellos sepan hasta dónde llega nuestro actuar, ¿verdad? Que deben esperar a que el juez decida porque tiene cierto volumen de trabajo, porque probablemente hay otra prueba más que está esperando, además de la visita social. Entonces, este establecimiento de límites hace parte de esa asertividad en nuestro trabajo. Igualmente, no solo en el trabajo de nosotros, los asistentes sociales, sino también en el de los jueces de ejecución de penas, los notificadores,
los abogados litigantes y los voluntarios que trabajan en las penitenciarías. Otro de los puntos o de las habilidades blandas que debemos tener para trabajar con las personas privadas de la libertad es el ser recursivos. ¿Qué es ser una persona recursiva? Es tener la habilidad para adaptarnos a los cambios, para superar retos, para superar desafíos, para alcanzar metas, identificando o conjugando y utilizando todos los recursos que tengamos a nuestro alcance para lograrlo. Bueno, esta habilidad del ser recursivo particularmente yo creo que ha sido puesta a prueba con la pandemia que estamos viviendo. O sea, creo que no solamente nosotros los que trabajamos con los privados de la libertad, sino muchas personas desde su ocupación, desde su profesión, han tenido una gran oportunidad de desarrollar esta habilidad blanda con el trabajo en casa. Nos ha tocado idear nuevas formas de trabajo. O sea, las asistentes sociales nos hemos visto abocadas a ser creativas y a reinventar nuestro quehacer ocupacional. Aquí vemos en las diapositivas cómo era nuestro trabajo como asistente social cuando era presencial. Íbamos de manera directa a la vivienda de las familias de los sentenciados. Vemos acá en la otra parte de la diapositiva cómo hacemos ahora las visitas de manera virtual a través de videollamadas en las familias también de las personas privadas de la libertad. Cuando inició todo esto del aislamiento preventivo y nos debimos quedar en nuestras casas, el trabajo había que seguirlo haciendo. O sea, no podía parar el trabajo, ¿verdad? Incluso al iniciar la pandemia aumentó el volumen de solicitudes de prisión domiciliaria. Entonces las visitas sociales no se podían detener. Al contrario, aumentó el volumen de visitas sociales y había que seguirlas haciendo. ¿Y qué nos tocó o a qué nos vimos afrontadas las asistentes sociales antes de que los establecimientos penitenciarios crearan un departamento encargado de la virtualidad, antes de que comenzaran a crear enlaces de Google Meet para practicar las entrevistas a los internos? Ya las asistentes sociales habíamos practicado muchas entrevistas a los internos con la colaboración de los trabajadores sociales, de los psicólogos, del personal de jurídica, de los dragoneantes, incluso hasta de los judicantes, de los establecimientos penitenciarios que nos colaboraron prestando sus celulares, su WhatsApp, para que nosotras, las asistentes sociales, pudiéramos entrevistar a los sentenciados cuando nos era ordenada una entrevista por el juez. Y aún antes de que los jueces nos comenzaran a ordenar en los autos que practicáramos entrevistas de manera, visitas, no visitas virtuales, porque yo insisto que las visitas no son virtuales, porque las visitas son tan reales como las presenciales. Son visitas practicadas por medio virtual, porque no son visitas virtuales, son visitas bastante reales. Y antes de que los jueces nos comenzaran en el auto a suministrar el número telefónico para practicar una visita de manera virtual, ya las asistentes sociales habíamos practicado visitas virtuales con los números de celulares que nos suministraban los empleados de los centros carcelarios, que con mucha colaboración, con mucha solidaridad, se dirigían hacia los patios a preguntarle a los sentenciados los teléfonos de sus familias. Y bueno, les digo que las visitas son reales porque he escuchado familiares que han sido visitados que me dicen: doctora, me parece que fuera verdad que usted me hubiera venido a visitar. Y particularmente a mí también me parece verdad que hubiera ido hasta allá a visitarlo. Y así es, porque con una videollamada podemos penetrar
a todos los sitios de la casa. Incluso, señora, ábrame el closet, muéstreme la ropa del niño, muéstreme los cuadernos del colegio, muéstreme el morral, porque todo esto es necesario cuando estamos determinando si realmente un sentenciado o una sentenciada son padres cabezas de familia. Entonces, toda esta recursividad nos ha permitido que nuestro trabajo desde casa, nuestro trabajo de manera virtual siga siendo completamente real y que los conceptos que les aportamos a los jueces para tomar sus decisiones sigan siendo igual de valiosos que cuando el trabajo lo hacíamos de manera presencial. Continuamos con otra habilidad blanda, que es el no juzgar, la imparcialidad y la neutralidad. Esta habilidad blanda no es fácil cuando estamos trabajando con personas privadas de la libertad. La idea del seguimiento a una pena privativa de la libertad no es el castigo, no es la venganza, no es el juicio, porque estas personas que están ya sentenciadas ya han sido juzgadas. O sea, la idea es la restauración, la resiliencia, la redención, la resocialización. El sentenciado ya fue juzgado. Además de que esta no es nuestra función, ¿verdad? Nuestra función es emitir el concepto que el juez requiere, el juez que vigila la pena, para que él pueda tomar decisiones respecto al seguimiento de esta pena. Si nosotros tenemos una actitud de juicio, esto va a impedir que la información que requerimos fluya de una manera natural. Además, nosotros no podemos cuestionar la información que estamos recibiendo. Entonces, nuestra actitud, cualquiera que sea la información que estemos recibiendo, debe ser de neutralidad, debe ser de imparcialidad. Y ser neutral y ser imparcial no implica que estemos aprobando la información que estamos recibiendo, simplemente la estamos recibiendo para hacerla llegar al juez en aras de que sea el juez quien tome decisiones respecto a los elementos de juicio que nosotros le estamos llevando. No sé si alcanzan a percibir aquí en la diapositiva, aquí estoy con la compañera Soraya Escobar, que es la otra asistente social de los juzgados de ejecución de penas de aquí de Barranquilla, que por cierto, pasado mañana tiene su conferencia. Estamos a la entrada de la cárcel del Bosque. No sé si alcanzan a leer que aquí a la entrada de la cárcel del Bosque dice, aquí entra el hombre, no el delito. Exactamente eso tenemos que hacer nosotros cuando estamos recopilando información con una persona privada de la libertad. Tener en cuenta que estamos frente a un hombre y no frente a un delito cometido, que no estamos frente a un homicida, que no estamos frente a un abusador sexual de un menor, sino que estamos frente a una persona que es privada de la libertad, que está en proceso de resocialización, que está cumpliendo una pena y que el juez necesita información objetiva para poder tomar decisiones respecto a cómo esa persona va a seguir cumpliendo esa pena. Bueno, les comento que en una ocasión entrevisté a un sentenciado y cuando estaba explorando la parte de proyecto de vida, de prospección, de qué iba a hacer él en el evento que le fuera concedida la prisión domiciliaria, este sentenciado me manifestó que lo primero que él iba a hacer cuando saliera era buscar a ciertas personas para terminar de ajustar cuentas. Obviamente yo no podía poner cara de asombro, tenía que seguir explorando y así lo hice. Seguí explorando sin críticas, sin cuestionamientos, sin consejos, sin juicio. Él siguió abierto a seguir suministrando información y es cuando me entero de que esta persona pertenece a la etnia wayú y que esto de ajustar cuentas hace parte de su idiosincrasia. Entonces fijémonos que cuando nos juzgamos, cuando somos imparciales y cuando somos neutrales,
podemos llevar mayores elementos de juicio al juez para que tome la decisión, porque la persona nos va a aportar o nos va a suministrar mayor información acerca de sí mismo y de sus familias. Otra habilidad blanda importante es la flexibilidad. Es la flexibilidad. Una persona flexible, ¿quién es? Es la persona que se adapta rápidamente a las condiciones cambiantes. Cuando la realidad cambia, la persona cambia, pero la persona cambia no forzada o no empujada por las circunstancias, sino que cambia sin resistirse, sin quejarse. Lo hace espontáneamente, lo hace de manera natural, sin que sea necesario que nadie la convenza y sin apartarse del propósito esencial de su quehacer y de sus valores. Esta definición es de la doctora Flor Rivas, una psicóloga organizacional venezolana. Y bueno, como les digo, fueron muchas las habilidades blandas que nos fueron puestas a prueba a cualquier profesional con esto del trabajar desde casa. Fueron muchas, y una de estas habilidades que nos fue puesta a prueba fue la flexibilidad. A todos nos tocó acostumbrarnos o adaptarnos a las situaciones cambiantes. La flexibilidad es la habilidad para adaptarse a trabajar en cada situación, en cada entorno, con personas diversas, respetando sus puntos de vista y no solamente adaptarse a los cambios. En una ocasión practiqué una visita tenía que practicar una visita por medio virtual y esta visita debía ser atendida por la madre del sentenciado. Bueno, la madre del sentenciado vivía en un municipio de aquí del Atlántico, vivía en Baranoa. Trabajaba como empleada doméstica en Barranquilla. Era interna, solamente iba a Baranoa los sábados en la tarde y los lunes temprano ella debía regresar nuevamente a Barranquilla. Lo que quiere decir que solamente estaba en su vivienda los sábados en la tarde y los domingos. Esta señora no podía pedir permiso porque su patrona no sabía que su hijo estaba privado de la libertad. Entonces se hacía necesario respetar esta decisión de la señora de mantener en reserva la situación jurídica de su hijo. La visita la practiqué un día domingo en la mañana. Fui flexible en cuanto al horario. Con esto no quiero decir que todas las personas deban hacer lo mismo, ¿verdad? Porque la flexibilidad depende de cada persona, ¿verdad? Sí, cada uno debe determinar hasta dónde puede ser flexible sin afectar su vida personal y sin afectar su dinámica familiar. O sea, no se trata entonces solamente de una habilidad, sino del criterio de cada quien. Aunque la flexibilidad está ligada a la sensibilidad, a la solidaridad y al compromiso. Vemos aquí cómo nos toca ser flexibles, incluso con los medios de transporte. Ayer, en el chat de las asistentes sociales nacionales, veía cómo bromeaban acerca de cómo tenían que desplazarse atravesando ríos, en chalupas, metiendo los carros en el lodo. Y bueno, así nos ha tocado aprender a ser flexibles. Aquí en el Atlántico se utilizan mucho los motocarros y en muchas ocasiones nos toca transportarnos de un municipio a otro en motocarro, subir escaleras peatonales. O sea, la flexibilidad depende del criterio de cada quien, pero como les digo, está ligado a la sensibilidad, a la solidaridad y al compromiso. Vamos a finalizar con dos conclusiones. Primero, las personas privadas de la libertad indudablemente constituyen una población vulnerable. Son sujetos de derecho que requieren especial atención y especial protección, pese a que nuestra Carta Política no lo considere así. Y segundo, si bien para el trabajo con los PPLs, con las personas privadas de la libertad, se requieren ciertos conocimientos,
son esenciales las habilidades blandas. Muchas gracias por su atención. Le cedo el uso de la palabra a la doctora Mónica Alexandra Cuellar para las preguntas. Muchas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿pueden las personas privadas de la libertad percibir nuestras habilidades blandas o la carencia de ellas? ¿Y de qué manera esto influye? Sí, doctora, indudablemente las personas privadas de la libertad, debido a todo el proceso que están pasando, a todas las privaciones, las limitaciones, son personas muy sensibles y debido a esto son muy perceptibles. E incluso ellos verbalizan, ellos se dan cuenta de cuál es nuestra actitud de nosotros hacia ellos. Incluso ellos hacen comentarios acerca de las personas que trabajan en los mismos establecimientos. Ellos dicen, este empleado, este profesional, no les interesamos, no nos saluda, no se preocupa por nosotros, o este profesional le da miedo entrar al patio, le da miedo entrar a la celda. Ellos se dan cuenta cuando hay un genuino interés en ayudarlos y en trabajar a su favor, y indudablemente eso los afecta. Siguiente pregunta, doctora. ¿Las habilidades blandas se pueden desarrollar o se aprenden? Bueno, doctora Mónica, las habilidades blandas académicamente o a través de un estudio, de un aprendizaje formal, no se pueden pues aprender en una cátedra, al ser dictadas de pronto en una universidad, pero sí de manera vivencial. Yo creo que de hecho los psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, si pensáramos que las personas no pueden cambiar, no estaríamos en esto, ¿verdad? No hubiéramos estudiado lo que estudiamos, no estaríamos trabajando en esto, porque de hecho el carácter puede ser moldeado, los hábitos pueden ser modificados, pero sobre todo a través de la experiencia, a través de las vivencias personales, a través de las decisiones personales más que de un aprendizaje académico. Y bueno, en este aspecto sería muy importante que las universidades no solamente transmitieran estos conocimientos, sino que también procuraran los talleres, las experiencias vivenciales, interacción con personas vulnerables para que los estudiantes vayan desarrollando este tipo de habilidades y no solamente de manera teórica, sino directamente en el campo de trabajo. Sé que de hecho muchas universidades lo hacen, pero es importante reforzarlo. Teniendo en cuenta esa respuesta, doctora, ¿esas habilidades blandas deberían hacer parte entonces de la formación universitaria de los profesionales del área psicosocial? Sí, señora, deberían ser tenidos en cuenta, deberían ser parte del entrenamiento y de la formación. Son muchos los profesionales que salen al campo de trabajo con muchos conocimientos en la cabeza, pero con muchas faltas de actitudes y de estas habilidades, de empatía, de escucha asertiva, de un interés genuino por la población vulnerable con la que están trabajando. Un agradecimiento muy especial a la doctora Ligia del Socorro Portofós por su clara y ponderada explicación sobre la importancia del manejo de las habilidades blandas en el trabajo social que se realiza con las personas privadas de la libertad, tales como la motivación, el entusiasmo, la empatía, la cercanía y la confianza, una escucha activa, una comunicación asertiva, ser recursivo, neutral e imparcial y flexibilizar, que sirve para generar la apertura de las personas a suministrar información valiosa para la emisión y para los conceptos de cada uno de los casos, además de afectar positivamente sus vidas al interesarse verdaderamente por ellos como seres humanos con dignidad y sujetos de derecho.
Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron por esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.